Tirso Ornelas está fuera del roster principal de los San Diego Padres y esto ha ocurrido después de que hizo los primeros días del Spring Training, después de que no lo dejaron jugar la Serie del Caribe y después de que no lo dejaron representar a la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cómo va a repercutir esto en la carrera del menor de los hermanos Ornelas Murray? Bueno, quédate en este video que ha llegado el momento de analizar el atropello que ha sufrido el mexicano por la organización del sur de California. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Diamante Mexicano, tu proyecto de confianza para hablar de todo, absolutamente todo lo que ocurre alrededor del rey de los deportes. Todavía aquí en León, Guanajuato, después de la cobertura del Home Run Derby, del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Softball. Por cierto, ahí están disponibles esos dos videos, el análisis de la actividad del pasado lunes y el análisis de la actividad del día de ayer martes, donde la zona sur se terminó quedando con la victoria ante la zona norte. Pero, señoras y señores, estamos aquí para analizar la situación de Tirso Ornelas, algo bastante complejo y bastante lamentable, porque yo lo decía en cuanto se dio a conocer esta información, que se confirma el atropello, la mala forma, la mala manera en la cual ha tratado San Diego Padres a Tirso Ornelas. ¿Por qué? Porque sí le permitió debutar en el Gran Show la temporada anterior, pero eso es simplemente consecuencia de lo que ha venido haciendo el de Tijuana. ¿Por qué? Porque no es que le hayan regalado ese llamado, sino que Tirso, y ojo con este dato, tiene 8 años en la organización, 8 años donde ha destacado con los equipos de AAA, con las ligas menores de los San Diego Padres, siendo lo más destacado, evidentemente, lo que consiguió con los Chihuahuas del Paso, pero esto en un escenario donde a pulso, a plomo, de hecho, desde el Spring Training anterior, parecía que se iba a quedar con el primer equipo del cuadro del sur de California, pero en esa oportunidad fue regresado a las sucursales, siguió trabajando y por fin llegó, repito, y subrayo, luego de 8 años llegó la oportunidad de que se tomara esa tacita después de haber debutado en el Big Show. Pero, señoras y señores, después de solamente 14 turnos al bat, es colocado de nueva cuenta, o mejor dicho, es colocado en asignación. Y ahora estaremos platicando qué significa esto y cómo puede repercutir esa etiqueta en el futuro del baja californiano. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso trajeron a un pelotero, a un lanzador derecho y tienen que abrir un hueco dentro del roster de los 40 y a los Padres de San Diego no se les ocurrió algo más acertado que poner en asignación a Tirso Ornelas, lo que significa lo siguiente, señoras y señores. Hay varios escenarios que tenemos que tener en cuenta. Número 1, en esta posición puede ser reclamado durante 48 horas por parte de cualquiera de los otros 29 clubes de las 29 organizaciones de Major League Baseball. Número 2, Padres de San Diego lo puede llegar a negociar en intercambio o en cualquier tipo de negociación con las otras franquicias. Número 3, si ningún equipo lo termina llamando, esto obligaría a que San Diego tomara una decisión.
o lo regresa de manera definitiva a las ligas menores y a esperar lo que pase, y teniendo en cuenta la llegada de Nick Castellanos, teniendo en cuenta cómo han manoseado y cómo han tratado de mala manera, porque ha sido insisto con el término, ha sido un atropello cómo se le ha tratado a Tirso Ornelas. Porque antes de continuar con los escenarios, déjame contarte un poco de historia. Y es que la temporada anterior, y simplemente me voy a ir algunos meses atrás, más o menos como 14. La temporada anterior, cuando Tirso Ornelas estaba en los Charros de Jalisco, fue retirado de cara a la postemporada. Es decir, ese título de la 24-25 no termina siendo ganado con Tirso Ornelas dentro del Diamante. ¿Por qué? Porque en la postemporada Padres dijo: yo lo necesito fresco, quiero que haga sprint training, cuestión que hizo, quiero que destaque en primavera, cuestión que Tirso hizo, y pese a todo eso, no recibió el llamado inicial, no hizo el opening day. ¿Llegó la oportunidad? Sí, pero repito, una oportunidad que se redujo a 14 turnos, y aquí podríamos hablar de cómo se vivieron esos 14 turnos. Pero más allá del imparable, más allá de los ponches que sufrió, más allá de las bases por bolas que terminó negociando, creo que es una muestra muy pequeña para analizar o para terminar haciendo el diagnóstico de si aprovechó o no aprovechó la oportunidad. Pero es que no termina la historia ahí. ¿Por qué? Porque Tirso Ornelas, después de esa temporada con los San Diego Padres y en ligas menores, llegó de regreso a los Charros de Jalisco para afrontar la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. Llegó prácticamente desde el arranque de la temporada, pero no le permitieron jugar hasta avanzada la campaña que terminó con el título, pero Tirso estaba en la disposición desde el día 1 buscar un lugar con Charros, porque sabe que no solamente es importante por el tema de lo que le puede aportar al conjunto jalisciense, sino la experiencia que puede acumular, el ritmo que puede tomar y cómo puede tener mayores números que le sirvan como justificación o que le sirvan como argumento para solicitar una oportunidad con el equipo con el cual había estado desde hace más de 8 temporadas. Pero Charros es campeón teniendo a Tirso como bateador designado. ¿Y qué es lo que pasa? Llega la Serie del Caribe y no es tomado en cuenta por Benjamín Gil porque no tiene el permiso de los Padres de San Diego para jugar el Clásico Caribeño. Así que no lo dejan jugar la postemporada de la 25-26, no lo dejan arrancar en tiempo y forma la 25, mejor dicho, el título de la 24-25, no puede jugar en este caso desde el arranque la 25-26, no lo dejan jugar la Serie del Caribe 2026, y lo que terminó siendo todavía más dramático es que no puede asistir al Clásico Mundial de Béisbol. ¿Por qué? Porque Padres de San Diego lo solicitó y le terminó privando de la oportunidad de asistir a un evento tan importante, ya no con los Charros, ya no con el México Rojo, como se terminó convirtiendo la novena caporal tras el título de la Liga Mexicana del Pacífico en la Serie del Caribe. No, con la selección nacional. Quizá causa y efecto esto le abre la oportunidad a alguien que también se lo tiene muy ganado, como es su hermano mayor, Julián Rafael Ornelas Murray, pero una cosa es el que tu hermano se gane una oportunidad y la otra es que a Tirso no le permitan aprovechar algo que se ha ganado o que estaba dentro de la conversación para ser una de las principales opciones de la novena de Benjamín Gil en el Clásico Mundial. Con lo cual, sí, retomando lo que pudiera llegar a pasar, si ninguna de las otras 29 franquicias termina reclamando a Tirso,
ahí sería un verdadero problema, porque número 2, o tuviera que llegar de nueva cuenta un regreso a ligas menores, o en este caso, porque todavía no tiene 3 años de servicio, no puede utilizar la opción de ser agente libre. Y ahí tendría que considerar qué va a hacer la novena del sur de California con el futuro de Tirso Ornelas. Ya para cerrar, en la miniatura pusimos el logo de Charros de Jalisco y de los Diablos Rojos del México. Uno, porque es su equipo dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, y el otro porque a él, hablando de los Diablos Rojos del México, le pertenecen sus derechos dentro del circuito del verano mexicano. Pero aquí hay que tener en cuenta que ese sería el peor de los casos y que Charros, dejarlo muy en claro, Charros no tiene vela en la conversación. Si Tirso Ornelas es dejado en libertad y no encuentra un hueco en Estados Unidos dentro de ligas menores, si quiere regresar a México, tendría que recalar en la novena del Harp Elú, en este caso, los bicampeones, donde además ahí está su hermano mayor, Julián Ornelas. Pero dime tú que estás del otro lado, ¿qué opinas de esta situación? ¿Te parece justo el trato que está sufriendo Tirso Ornelas con los Padres de San Diego? Bueno, te leo ahí abajo en la cajita de comentarios. Yo ya te dije, a mí me parece un absoluto atropello, a mí me parece que se ha manoseado, que se ha jugado con el trabajo de Tirso Ornelas y que desafortunadamente San Diego no lo ha sabido valorar y tampoco, en consecuencia, lo ha sabido aprovechar. Pero quiero leerte ahí abajo en la cajita de comentarios y quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campanita. Comenzamos con la cobertura de los mexicanos en MLB, hablando de algo lamentable, hablando de algo que no nos hubiera gustado estar hablando en esta mañana de miércoles, pero así son las cosas. Así que suscríbete al canal, activa la campanita, disfruta del contenido que ya tenemos disponible para ti, la renovación de Benjamín Gil, la cobertura del Home Run Derby, la cobertura del primer juego de estrellas de la LMS y en los próximos días todos los detalles, ese mini documental que hemos filmado, que hemos grabado al respecto de cómo se ha vivido aquí en León, Guanajuato, esta fiesta de la Liga Mexicana de Softball. Muchas gracias por estar del otro lado. Saludos a la distancia y nos vemos, nos escuchamos en el próximo video, porque recuerda que el béisbol se juega dentro de un diamante, pero es aquí en Diamante Mexicano donde se analiza. Nos vemos en el próximo video.